capítulo 17 del primer libro de Samuel, versículos 10 y 11, dos versículos ahí nada más. Dice la palabra, a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Puedes tomar asiento en esta mañana y le voy a hablar sobre el subtema. Digo sobre subtema porque en todo este fin de semana, en este retiro de jóvenes, hemos estado hablando bajo el lema: abre mis ojos para ver tu gloria. Me da gusto ver esta juventud y que anoche hasta decidieron hasta quedarse y qué bueno, porque de verdad yo estaba explotado, cansadísimo, pero me gozaba. Quería terminar el culto y los muchachos querían seguir cantando, ¿verdad? Yo creo que ya los viejos nos cansamos, ¿verdad? Pero estos muchachos, hermano, gócese de ver a la juventud. Aquí pasaron cosas ayer muy bonitas. Escuchar a jóvenes, jovencitos de 14 añitos, y escuchar a un joven decir: yo me quería matar, y no voy a mencionar nombres aquí. Me quería matar porque crecí en un ambiente de mi niñez, miraba a mi papá golpear a mi mamá. Aquí hay adultos que pasaron eso en su niñez y eso marcó tu vida. Este muchachito de 14 años y dice: marcó mi vida, que yo lo que quería era suicidarme. Todas esas cosas, hermano, traen a sus hijos aquí, pero de una manera que se expresaba ese muchachito conocedor de la Biblia. Y eso es lo que queremos aquí. No importa el pasado tuyo, pero vale la pena acercarnos a Dios, porque ahí Dios te levanta y te restaura. Y bajo ese lema de abre mis ojos para ver tu gloria, hoy le voy a predicar: necesito uno. Necesito uno. Ese es el tema bajo ese su lema. Necesito uno. ¿Cuál era el subtema de anoche, jóvenes? Vamos a ver. ¿Cuál? Ese es el lema, pero ayer les prediqué bajo una temática. El tema, no lo repetí mucho. Basado en el llamamiento de Eliseo. Pero entonces, ¿qué Dios te decía, joven? Dios, ¿qué? Te llama, ¿verdad? Dios te llama. Pero hoy es, ¿cómo es? Necesito uno. Necesito uno. Y aquí en este pasaje, en esta historia que leímos, decía el versículo 10. Mire, hermano, cuando yo leí esto, y cada vez que lo leo, es que no sé, cuando alguien te reta y está en ti el Espíritu Santo de Dios, sientes una fuerza y te molesta esto, te tiene que molestar. Si no estás en el Espíritu de Dios, necesito uno. ¿Y yo qué? Pero cuando leía esto, mire, hermano, y añadió el filisteo, ¿ok? Los filisteos eran los enemigos, pero archirrivales del pueblo de Israel, y todavía lo son. Cuando usted ve en las noticias que se levantan los iraníes, que son los descendientes de Ismael, los islámicos que han tenido guerra con Israel por muchos años, ellos dicen: death to Israel. Y ahora le agregan, fíjese, ahora dicen: death to Israel en América. Muerte a Israel y a América. Hay una agenda del enemigo de destruir a Israel y a América. Porque Estados Unidos tiene una historia de estar aliado con Israel. Entonces el enemigo odia a Israel, y a aquellos que apoyan a Israel los odia a muerte. Death. No queremos nada
más que cortarte tu cabeza. Y aquí tenemos un filisteo que viene, ¿verdad?, de esas genealogías. Y Dios tenga misericordia por los musulmanes. Nosotros no les deseamos a ellos la muerte, en realidad. Deseamos que quisiéramos nosotros, ¿verdad?, que vinieran una reconciliación con el único Dios verdadero, con Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor, el que predicamos como nuestro Salvador, no a través de la espada literal, ni a través de cortar cabezas, sino a través del amor y la misericordia de Dios, que quiere que todo el mundo sea salvo. Entonces este filisteo dice que añadió, y luego dice que añadió, y al ratito le elaboro qué es lo que está pasando aquí. Añadió el filisteo, dice, hoy, y mire, dijo, yo he desafiado. O sea, se creía así, ¿verdad?, con ese orgullo, sacando el pecho al campamento de Israel. Yo, el filisteo, el enemigo, decía, se reía, he desafiado al campamento de Israel. Y hasta le dije, dadme uno, dice el enemigo. O sea, el enemigo, cuando se cree tan fuerte sobre tu vida, si no necesito mucho, necesito uno que pelee conmigo. Y él se creía dueño y señor de toda esa área. Uno necesito nada más que pelee conmigo. Y oyendo esto, dice, el rey de Israel, que era Saúl en ese tiempo, mi hermano. Oyendo esto, este hombre que Dios lo había elegido como rey de Israel, y ahora estaba allí escuchando las palabras de este hombre filisteo, que le estaba retando, porque el enemigo te reta, De todo el ejército que tú tienes, solo dame uno, chico. Y dice que al escuchar esto Saúl, y no solo Saúl, lo escuchó todo Israel. Por eso le dijo, los desafié, los desafié a ver si de verdad son guapos, los desafié. Dice que se turbaron. ¿Qué es turbarse? Es confundirse, es no saber qué hacer en medio de la situación. Te turbas. Y aparte que se turbaron, dice que tuvieron, mire, una cosa es tener miedo. Una cosa es, dice, oír del diablo, otra cosa es verlo venir. Una cosa es decirle, no le tengo miedo a la muerte, hasta que estás en el momento que te vas a morir. Los peores criminales de la historia, en el momento que van a la pena de muerte, y que la noche antes les van a dar la última cena, se ponen temblorosos y no quieren morirse. Una cosa es tener miedo. Otra cosa es tener, como dice ahí el pasaje, gran miedo. Una cosa es que te digan a la medianoche sale la llorona, otra cosa es que la veas. Pero estos tenían gran miedo. Estaban frente al enemigo que los estaba desafiando. Y por eso hoy Dios también te dice, joven, iglesia, los que nos ven, necesito uno, hombre o mujer. Uno necesito. Dice Dios, yo también necesito uno. Tú necesitas uno, mira qué tremendo, Desafió, dice, al campamento de Israel. Bueno, ¿qué está pasando en esta historia? Cuando usted lee este capítulo desde el principio, estamos hablando de que ya se ha predicado mucho en las iglesias. A los niños los han hasta dramatizado, y es la historia de Goliat y David. Hemos escuchado mucho, así que no tengo que batallar en elaborar tanto, pero es bueno volver a escuchar qué está pasando en esta historia. Y cuando empieza aquí hay mucha enseñanza, mi hermano, de que dice el versículo 1 que los filisteos, o sea, los enemigos, juntaron sus ejércitos, porque el diablo no viene solo. Efesios capítulo 6 habla de que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados,
contra huestes celestiales, dice, de las regiones celestes, dice, de las tinieblas de maldad. O sea, es una guerra que el enemigo a nosotros nos declara cuando tú quieres buscar de Dios. Es una guerra joven que el enemigo te la va a hacer durísima y te va a retar. Y se juntaron y vinieron, dice, en un valle. O sea que el enemigo se juntó. Y dice que el valle se llamaba Soco, y este valle es en la región de Judá. O sea que el enemigo no espera que tú vayas a su terreno, Él viene y se te mete ahí mismo en tu terreno. Se mete en tu casa. Se mete, como decía la hermana, en la juventud. ¿Sabe por dónde se está metiendo? En los celulares, Y ayer se les habló aquí de los celulares. El peor error que cada padre puede cometer, que a los 8, 10 añitos, 12 añitos le entregan un celular a su nene, a su niñita. ¿En qué cabeza? De verdad, vamos a ser sinceros, erramos. Y no cualquier celular, iPhone. Y el diablo dice, yes, con mejores cámaras para que pequen. Y instálale WhatsApp, Snapchat, Facebook, Call of Duty y todo lo demás. Ustedes lo saben. Y te digo, joven, corta eso. Córtalo. Porque se te metió el enemigo en tu terreno y tú se lo permitiste. Y Dios te está diciendo, necesito uno. Y papá, y después que se lo das, se lo quieres quitar y te dicen, y te gritan. Y es tan triste hoy en día que los hijos dominan a los padres. Y yo te puedo decir, yo tengo un muchacho aquí, todavía no me domina. Y él lo sabe, y lo sabe mi hija también. Porque les he enseñado, a un padre no se le responde. Y cuidado que me respondes que mire, cargo taconería. Llega un tiempo que ya no hay necesidad de estas cosas. Debes tú de entender, porque estás grandecito. Los hijos deben de entender. Ya no hay necesidad de castigo ni nada. Debes de entender, y aquí se te va a predicar palabra de Dios, Biblia. Y dice ahí la palabra que, y ayer en todo este retiro se les ha hablado de que en el mandamiento con promesa, honra a tu padre y tu madre, dice, para que tus días, ¿qué dice? Se alarguen. O sea que aunque te vayas de casa, a donde quiera que tú estés, tú deshonras a tus padres si te juntas con malas amistades. Si no escuchas el consejo de tu madre y te vas detrás de esas amistades, esas influencias te llevan a la perdición. El enemigo se te mete a tu mismo terreno, a tu misma casa. Y los padres que están espirituales saben descubrir a tiempo y comienzan a decir, no, esto se va fuera de mi casa, yo no lo voy a permitir. Bueno, y volviendo a este tema, entonces se metió al terreno los ejércitos de los filisteos. Vinieron, Israel estaba en su campamento, Israel estaba en su terreno. Por eso a veces tú puedes tener la paz y la tranquilidad en cualquier momento, cuando de repente, ¿por qué tengo esta guerra? ¿Por qué tengo esta lucha? Porque cuando tú estás en el mundo, el enemigo no te hace la guerra para nada. Pues como mi pastor contaba, que en una iglesia hubo una manifestación de un endemoniado, y él era joven. Y estaba parado en la puerta. Llegaba y se paró en la puerta esa vez. Él había sido enseñado en los caminos del Señor. Él había sido instruido. Entonces él sabía la palabra del Señor. Y el pastor dice que los hermanos agarraron al endemoniado y empezaron a gritar, y que te reprendo, Satanás. Y que no salgo, dice, porque son bravitos. Llegan, se te meten a tu terreno. Y de repente sale el endemoniado corriendo, se les escapó, porque son fuertes. Yo he tratado con muchos. Y salió corriendo. Entonces, este que fue uno de mis pastores, ¿verdad?, que estaba joven y andaba descarriado, lo agarró. Lo agarró al endemoniado. Y le dice al endemoniado, o sea, le habla al demonio: ¿y tú por qué me agarras si eres de los míos? Se lo soltó, corrí al altar y entregué mi vida a Cristo. El diablo me dijo: ¿por qué me estás agarrando si eres de los míos? Que no te agarre el diablo así, Bueno, pero Dios hoy está diciendo, si el enemigo dice que
te reta a ti. Y yo solo te necesito a ti, yo no necesito a más nadie, viene el enemigo. Así le dice a todo el mundo, solo uno, solo contigo. Hazte de mi lado. No, es más, te reta y te dice, a ver, ¿qué traes? Pelea. Y tú no traes nada. Como le pasó a Saúl y a todo el pueblo de Israel, y te turbas y te da miedo. ¿A qué le temes? ¿Por qué te da miedo? Y tú tienes que tener esa valentía porque los ojos están puestos en ti. Nunca olvidaré los retos que yo tuve allá en Irak, dentro de ese terreno enemigo de Israel, mi hermano. Y una vez recuerdo que yo estaba en Bagdad, en la mismísima capital del imperio antiguo babilónico, y estábamos en un campamento, nos habían bombardeado toda la noche. Tuve que pasar dentro de bunkers que le llaman así, de concreto, ahí tirado en el piso, durmiendo con el arma así listo. Y casi ni dormir, por la verdad, porque ¡pum! Suenan y gracias a Dios no tenían buena puntería, pero no nos dejaron dormir. A la mañana siguiente yo era líder de comando. Por eso es que yo paso mis pruebas, hermano. Yo oro delante de la presencia del Señor. A veces me quiero desanimar en mi carne, pero me acuerdo de esos momentos, esa valentía que le decía a los jóvenes. Parte la aprendí en el ejército, a no ser un llorón, ni un quejón, ni un cobarde, porque le hablaba a los jóvenes que ahí te entrenan a ser un soldado y te van a llevar a la guerra a pelear. Entonces no pueden andar ahí con un quejón ni un llorón. Ahí te enseñan, hasta te enseñan, jovencito, mira, con que allá en tu casa le gritabas a tu mamita, pero aquí no está tu mami. Y son grandes así, esos gorilones, mi hermano, un sombrero así, los tonos así bien mal. ¡Firme! Y pues, ahí están aquel muchachito que era gritón, que no se caga. Y ahí están, mire. Y llegan, especialmente a los jóvenes, de verdad vamos a reconocer, se nos mete una rebeldía. Miren, ustedes van a tener hijos un día y se van a acordar de sus papás y de este mensaje. Pero si los educan desde niños, ustedes no van a pasar ese problema. Lo que pasa es que vamos a ser sinceros. Cuando digo nuestros padres, ¿no?, de la mayoría aquí, han sido unos padres, voy a usar este término porque yo creo que no está mal, ¿no? Han sido padres alcahuetos. La verdad. Fíjese que en mi casa yo fui más alcahueto que mi esposa, en unas áreas, excepto cuando sacaba el cincho con esa vía mexicana así. Pero yo era el más suavecito, ¿va? Y Cristal me recuerda a Lorenita, porque las muchachas son así, papi, ay, cuando vienen con eso. Ayer observaba, pero te felicito porque te mantuviste fuerte. Porque cuesta, Manuel. Es que tienen una dulzura, así que vienen ahí, papi, yo necesito, y te quiebran. A veces somos alcahuetos, ¿verdad? Pero eso lleva, padre, los que tienen niños chiquitos, empiecen desde pequeños, ya de grande cuesta. Pero eso lleva a que le des libertades y después ellos te quieren meter un puño a ti. Bueno, yo no tuve una mamá alcahueta, Yo creo que todavía no he sanado, ¿verdad? Pero doy gracias, la honro, porque hoy yo doy gracias, hermano, que mi madre no era una que te iba a decir, te voy a pegar, ¿Cuántos padres hacen eso y te lo han dicho? Te voy a pegar, y te voy a pegar, y te voy a pegar, y nunca te pegan. Y no estoy diciendo aquí que hay que pegarles, porque después me demandan y dice ese pastor enseña que hay que darle fuerte al hijo. No, ustedes saben que no hay que abusar, ¿verdad? Que no hay que abusar. Pero mi madre, hermano, la hacías ahí mismo, y teníamos que andar firmes. O sea, yo no sufrí mucho en el ejército, yo me gocé el basic training. Incluso cuando tu hermano se iba a ir para el ejército, Felito, bueno, y Mike también, ¿verdad?, que se fueron al ejército. Y cuando Loren se iba al ejército, yo le dije, tú has tenido un padre que te ha enseñado la disciplina y te ha enseñado la responsabilidad,
y te ha enseñado el orden, tú no vas a sufrir mucho. ¿Sabes cuál va a ser lo más difícil para ti? Es correr esas 3 millas que te hacen correr todas las mañanas con la lengua afuera. Pero en cuanto a los gritos y a cuanto a nada. Y recuerdo que Felito me escribió y me dice: pastor, tienes razón. Como no está Mayra aquí, ¿va? Porque mi mamá grita más que los drill sergeants. Te lo dije, por eso te dije, ¿verdad? Tienes a la sargento. Porque a veces necesitamos quien nos empuje. Jóvenes tienen los líderes que los empujan. Ellos no porque sean malos. Tienen un pastor que va a estar empujándolos, porque yo quiero desarrollar aquí jóvenes. Uno, aunque sea uno. Porque si el enemigo estaba pidiendo uno, válgame Dios. Imagínense aquí batallo para que los sugieres estén atentos, ¿verdad? Y estén ahí. Les amo, pero necesitamos aquí gente alerta, gente despierta y no se me enoje. No queremos llorones y quejones llenos de miedo, turbándose de miedo, porque el enemigo los está retando. El enemigo dice uno, pero también hoy Dios te dice: uno necesito yo, un valiente, porque con un valiente puedo hacer grandes cosas. Bueno, entonces le decía que vino el ejército de Israel y se le metió, y aquellos estaban temblando. Hermano, ¿qué hace una persona que ha conocido de Dios con miedo? Hermano, tú vas a leer la palabra. Ay, yo no. Joven, tú vas a tener la oración, dice el líder, y hasta miedo tiene el líder algunas veces. ¿Será que le digo o no le digo? Ay, no. Pero te agarran en el campo de fútbol. ¡Gol! Hasta quieres meter tú el gol, te quieres meter. No, en la televisión quieres hasta meterte. Hasta están así sentados y llega la esposa: mi amor, espera, métela. Y en la iglesia tenemos miedo. Y entonces el enemigo se nos mete hasta en el templo y dice: no alabes a Dios, no levante tu mano, no hagas esto, no hagas lo otro. Estás turbado, lleno de miedo. ¿Qué pasa con nosotros, con la iglesia del Señor? ¿A qué le tenemos miedo? Si la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu ¿de qué? De valor, de dominio propio. Tú puedes controlar. No te dejes influenciar por los amigos allá en la calle. Ellos están con sus ojos cerrados, no pueden ver la gloria de Dios, no pueden escuchar que Dios te está diciendo: necesito uno. Y ahí estaban retando, y luego se va: los he desafiado. En otras palabras, te reto. Viene el enemigo y te reta. A ver qué vas a hacer. Porque el enemigo se cree fuerte, porque tú le has entregado lo más preciado, le has entregado tu vida al control del enemigo. El diablo no tiene poder sino el poder que tú le das. No tiene poder sino el poder que tú le das sobre tu vida, joven, sobre tu vida, hermano. Ese es el control que puede tener el enemigo sobre tu vida. Y entonces se ríe y te hace temblar. Bueno, y en ese momento aparece alguien allí, un joven. Este joven era bien respetuoso de sus papás. Como ayer hablábamos de Eliseo, ¿no? Pero este joven, David, solo se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre. O sea, se dedicaba a atender los negocios de su padre. Como a ustedes que trabajan para su papá. Ustedes. Y yo sé que a veces nuestros padres ya cansan. No entienden que estoy joven. No entienden que yo quisiera, no sé, ir. Pero un día me voy a ir de casa. Y me voy a comprar todo lo que a mí me da la gana. A veces pasaba el carrito de los helados. Chinguelingueling, heladitos. No teníamos para helados en casa. ¿Cuántos vieron ese carrito? Y no habían. Y mi mamá decía: ahí viene ese carro de los helados. Y no puede pasar callado. Mami, un helado. No, y no había, hermano. No había. Y yo me sentaba y miraba que algunos niños salían a comprar su heladito. Yo decía: cuando yo sea grande me voy a comprar, no una carreta, las 3. Y me voy a zumbar todos los helados, decía yo.
Fíjese que sí lo hice, ¿verdad? No las 3 carretas, pero sí, hermano. Especialmente los de Guatemala. Hay uno que se llama ron con pasas. No lo malentienda, no tiene ron. Sí, porque un día le traje unos chocolates de Alemania y el hermano me llama, no voy a decir quién fue, ¿verdad? Hermano, me dice, esos chocolates que usted trajo, ¿ya los probó? No, hermano. Tenían alcohol, hermano. O sea que hice pecar al hermano, ¿verdad? Pero me estaba llamando muy contento, hermano, ya probó, como quien dice. Ya probó, no, son mentiras, no. Y yo digo a mi esposa, probémoslo, y sí, hermano, fuerte, ¿verdad? Pero eso fue inintencional, ¿ok? Pero encajándonos en el tema, le voy a contar otro para que se ría, ¿verdad? Para que se ría, hermano. Iba para Perú en el viaje misionero con mi amado Padilla, a alguien que todavía lo recuerdo mucho, y digo, ay, Señor, ¿verdad? Y ya iba yo un poco enfermo del flu, pero no sabía. Fue en marzo. Iba enfermo del flu, me sentía deshidratado, te sientes cansado. El vuelo salió a creo que a las 5 de la tarde, y son 6 horas de vuelo. Y yo necesitaba como un jugo de naranja, algo, ¿no? Y pues vamos a la par con Padilla. Despega el avión. Al rato salen las aeromosas, como era viaje largo, te atienden bien. Cuando eres aquí de 2, 3 horas, ni maní te dan. Pero son 6 horas, ay, te sientes bien que te atiendan, ¿verdad? Sale la aeromoza y viene con algo que parecía un jugo. Y dicen, ¿quieren cóctel? ¿Quieren cóctel? Pues cóctel para mí es un jugo de frutas. Para mí. Para ti, ¿qué es un cóctel? Confiésalo, serio, tú sabes. Alcohol, dice, ¿verdad? Alcohol, ¿verdad? Pero para mí no. Es un jugo de frutas, ¿verdad? Rico. Y yo le digo, yo. Padilla se me queda viendo así solo. Porque Padilla sí sabía. Porque los puertorriqueños, pues eso sí saben, tienen experiencia. Y le dan, y me ponen el jugo. Y dije, se miraba sabroso. Yo ya listo para tomar. Y me dice Padilla, ¿tú sabes lo que es eso? Así, pues jugo. Tiene alcohol. En serio. Allá a lo lejos, no tenía mucho. Bueno, y yo ya estaba contento para metérmelo. Y tiene alcohol, Padilla, sí, parece que le huele un poquito. Bueno, ni modo, pues no me lo voy a tomar. Yo jugándola al más santo, el más tranquilo. Pero de verdad, hermano, en ese momento que me sentía deshidratado, decía, me lo tomo. Y miraba a Padilla a ver a qué hora se dormía. Qué va, hermano. Padilla, como mi esposa, se pone audífonos, pone algo en la pantalla y a ver qué miro, y bien despierto todo el vuelo, hermano. Yo, ¿a qué horas te duermes? Tuve que, con el dolor de mi corazón, no por el alcohol, necesitaba algo. Le dije a la hermosa, fíjese que yo no tomo alcohol, ¿verdad? Si me puede dar un ginger ale. Ay, no tenemos, miren, nada tenían. Agua por lo menos al ratito. Bueno, no se durmió Padilla. Cuando veníamos de regreso, sí se durmió, pero ya entonces ya traía yo mi juguito, ¿verdad? Pero bueno, eso para que por lo menos se alegre un poquito ahí, se relaje, que la vida en el evangelio a veces nos va a llevar por situaciones difíciles, ¿verdad? Como le contábamos con muchas historias aquí con los jóvenes, yo quiero que siempre preserven esas historias, porque algo bueno ustedes han hecho. Incluso de Haití les mandan saludos a cada rato. El vecino de la tiendita allá, que cada vez que voy me pregunta por ustedes, y yo pensaba al principio, qué bueno que él se acuerda. ¿Y sabe lo que me dice ese señor? Me dice, esos jóvenes bien educados, casi ya no hay de esos hoy en día. Me dice, qué bonito, y qué bonito que anden en las cosas de Dios. O sea, te están velando, joven, ¿verdad? Qué bonito. Y me dice mi esposa, fíjate qué bueno. No, me dice, no fue por eso. Lo que pasa es que le iban a comprar a cada rato, ¿verdad? Le gastaron, le hicieron un buen negocio. Pues bueno, volviendo a encajar aquí, el enemigo entonces estaba retando al ejército de Israel. El versículo 12 dice, entonces aquí entra la historia de David, el joven, ¿no? Que era muy obediente con su padre, muy respetuoso con su padre, cuidaba las ovejas de su padre. Y ustedes saben la historia, que incluso cuando
El profeta Samuel, Dios lo envió también como envió a Elías a ungir a Eliseo, porque Dios es un Dios que necesita uno para ungirlo. Y mandó en este caso a Samuel: ve a casa de Elí, él tiene uno de sus hijos, yo me he proveído para que reine en vez de Saúl, voy a suplantar a Saúl. Y ve y úngemelo. Y ya pues la historia no se la voy a contar, pero dice que David, cuando Samuel llegó, no estaba ahí, estaba atendiendo los negocios de su padre, allá en la soledad. Ese era David. Y dice aquí en el versículo 12, lo recuerda, y David dice, era hijo de aquel hombre efrateo, dice el versículo 12, de Judá, cuyo nombre era Isaí. Elí dije yo, perdón, era Isaí, ok, Elí era otro, Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo, dice, ¿verdad? Isaías estaba viejo y de gran edad entre los hombres. Pero lo que aquí quiero llegar, hermano, que era efrateo de Judá. Y los efrateos eran descendientes de Noemí, porque Noemí, su esposo, también era efrateo. Éfrata es precisamente la ciudad de Belén, aquella ciudad que en Miqueas 5:2 dijo, y de ti Belén me saldrá el Salvador del mundo. Pequeña, dijo, pequeña, o sea, joven, aunque seas pequeño, pequeña, aunque te sientas subestimada, de ti Dios puede hacer grandes cosas. De Belén, que se llamaba Efratea. Entonces este David venía de, como dice, soy boricua de pura cepa, dice el boricua, mexicano, dice, de Jalisco no te rajes. Así, ¿verdad? Cuando tenemos eso. Entonces David venía de esa descendencia, de la tribu de Judá. Efrateo, dice ahí. Y enfatiza la Biblia, no era cualquier cosa este muchacho. Pero algo de lo que me llama también la atención es que David no era el primer hijo, porque con Saúl, con aquellos que estaban turbados, habían 3 hijos, los 3 primeros hijos de Isaí. Los 3 primeros hermanos de David estaban en medio de esos que estaban turbados y llenos de miedo, y eran soldados de un ejército. Mi pregunta es, ¿cómo puedes tú tener miedo siendo soldado? Y sí, hermano, porque le dije que yo estaba ahí en Irak en medio de la guerra, y nos dijeron esa vez que nos bombardearon y todo, este es el día, dijo, el día del destino para todas las tropas americanas. El que se encuentre en la carretera va a ser bombardeado. Y así fue la inteligencia que me vino ahora a mí como líder, que me llevan a ese briefing. Y esto es lo que hay, y esto es lo que están diciendo, pero tú tienes una misión. Y tienes que salir de aquí de Bagdad e ir hacia el sur con este cargamento. Es tu responsabilidad. Con 35 camiones que me iban a seguir. Y cuando los reúno a todos, sabiendo yo que me habían dicho, ese día es el que más soldados van a bombardear. Ellos lo declararon así, el enemigo te reta. ¿Y qué voy a hacer yo? Pero en ese momento sientes la unción del Espíritu Santo. Vénganse aquí, vamos a orar. 3 muchachos se apartaron porque no creen en, no sé, son ateos. Ellos no creían en nada de eso. Y se apartaron y se fueron. Y eran parte de la escolta que tenían que cuidar al commander, al convoy commander. Porque yo digo, vénganse aquí, vamos a orar, pero siempre tenemos que decir el que lo necesite. Y se reunió todo el grupo, excepto esos 3 se apartaron. No te estoy mintiendo, hermano, la pura realidad. Y oramos en el nombre de Jesús, y yo dije, Padre, mi único destino está en tus manos. El enemigo no tiene ninguna autoridad sobre mí. Hizo ninguno de los que estamos aquí. Entonces en tus manos yo pongo las tropas, en tus manos yo pongo esta misión, y en tus manos pongo mi vida. Y claro, dije, aunque muchos, ¿verdad?, tienen miedo con esa, bueno, público voy a decir, para no causar aquí temores, ¿verdad?, porque publicar es hablar algo, decir algo con fe, que mi destino está en tus manos y tú eres el único que dirá cuándo partiré de esta tierra. Y saliendo, pasando cerca del aeropuerto por ahí, nos bombardearon ciertamente. Pero los que sufrieron el ataque fueron esos 3 en la escolta. Uno de ellos, como es una bomba esa que tira, le cortó la mitad de la garganta. Fue triste.
de juego, hermano. El otro quedó todo salpicado. Y salen los helicópteros y todo. Usted siga, no te puedes parar. Para eso vienen las fuerzas de reacción, las fuerzas especiales que entran ahí. Tú tienes que seguir con tu misión, con tu cargamento. Fue triste ese día, trágico. Pero todos aquellos que estuvieron en la oración, ni un pelo les tocó el enemigo. Porque no debes de llenarte de temor ni de miedo. Aunque el enemigo te esté retando, aunque el enemigo te diga, hoy es tu destino, hoy esto, y te reta como este filisteo. Y David no estaba entre esos tres primeros. El versículo 13 dice: y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido, dice, para seguir a Saúl a la guerra. Y da hasta los nombres. El primero, mire, dice ahí el primogénito, escuche bien, el primogénito se llamaba Eliab. El segundo se llamaba Abinadab. Y el tercero se llamaba Sama. Esos 3 primeros hijos. David no era ni el cuarto hijo, no era ni el quinto, no era ni el sexto, ni el séptimo. Dios mío, mira, ¿dónde estaba David? Era el menor, el octavo, el último, aquel que ese cuida ovejas, ese no está entrenado más que para cuidar ovejas. No te subestimes. Aunque otros te señalen, aunque otros se burlen de ti, a ti Dios te está llamando. A ese uno Dios necesita que responda, que tenga un corazón apasionado. A los músicos siempre les decimos aquí que cuando subas al altar, no vengas a hacer las cosas para brillar, para hacerlo mejor que otros. Ven a darle lo mejor de ti a Dios. Esa adoración que tú le das a Dios. Cuando tú estés en ese instrumento, no te preocupes si le diste acá o le diste allá. Aprende, esfuérzate, pero preocúpate también por darle lo mejor de ti a Dios, porque es a Dios que tú se lo das. Y David era el octavo, el menor, el menospreciado. La Biblia dice, en la ley, de acuerdo a la ley, Éxodo 34, del 19 en adelante, decía que todo primogénito es mío. Gracias, hermano. Todo primogénito, decía la Biblia, ¿es qué? Es mío. Pero el primogénito de Isaí, ¿quién era? Eliab. Todo primogénito es mío, dice Dios. Pero cuando el primogénito se llena de miedo, cuando aquellos que Dios eligió no quieren, cuando aquellos que Dios les ha dado la oportunidad desprecian, entonces yo me voy a levantar, aquel que nadie piensa que puede. Entonces yo voy a escoger aquel que parece que está calladito, pero yo quiero, aunque sea uno, pero que tenga ese corazón de David, que me adore, que me dé lo que me da porque lo ama, porque lo siente. Y David era aquel que Saúl lo quiso clavar en la pared, con un flechazo. ¿Te imaginas tú, Junior, que estás aquí y el pastor se enoje tanto que te aviente esta botella de agua? Mira, cabezón. Y tú te haces así, ¡pum! Uy, el pastor. Si el pastor llega a hacer eso, se volvió como Saúl, atormentado por los demonios, por la ira, por el enojo. No, hombre, agarro mi guitarra y me voy. Pero David, que era el octavo, dijo Dios, el primogénito es mío, pero el primogénito está turbado, lleno de miedo. Y allá Isaí llama a David, llévale cremita, llévale lechita, llévale huevito. Bueno, no eso exactamente, ¿verdad? Pero lo estoy trayendo. ¿Qué haría hoy? Allá tus hermanos que el papá siempre pensando. Las mamás, por ahí vi algo y es muy cierto, dice, que las mamás dicen una mentira. Y no estoy diciendo aquí que es una mentira, no, pero bueno, solo que usted no me malentienda, que siempre le dan de comer a todos y dicen, yo ya comí, aunque no hayan comido. Yo ya comí. Tus padres han estado ahí, se han quitado el bocado de veras de su boca. Hay madres que para ellos no se compran un Michael Kors, y si se lo compran es porque de verdad primero ya te compraron a ti. Hay padres que cuando ellos se vienen a comprar algo, porque primero lo pusieron a ti. Pero hay muchos que no, porque prefieren que tú andes bien. Y válgame Dios, tú vas a ser un malcriado con tus padres. Y David lo llamó el papá, y por eso digo,
El enemigo estaba diciendo: necesito uno que pelee conmigo. Los desafié, se reía. Ay, pero no sabía que Dios tenía reservado uno joven. Uno que había aprendido a tenía los ojos abiertos. Ese muchacho tenía los ojos abiertos a la gloria de Dios. Ese uno en el desierto, allá solo, donde no necesitaba audiencia, no necesitaba público, mira, no necesitaba luces flasheando, no necesitaba las paredes negras que muchas iglesias a veces hay iglesias, hermano, que les construyen hasta un lugar de juegos a los jóvenes. ¿Acaso a la iglesia se viene a jugar? Por eso aquí no se enojen, pero aquí, gracias a Dios, hay buenos padres que: dame ese celular. ¿Veniste a la iglesia a ensayar o a qué veniste? ¿Veniste a la iglesia a adorar a Dios o a qué veniste? Y hágalo. No sea padre alcahuito, porque a la iglesia se viene a adorar a Dios. Si son 2 horitas, ahorita vamos por 1 hora 37 minutos. A veces el pastor predica algo. Mire, yo no soy de esos pastores, porque hay pastores pasan a la ofrenda y se predican un sermón. Van a presentar al predicador y predican otro sermón. Por eso estaba orando, Por esto estaba orando. Cuando me fui a la oficina, me fui a tirar de rodillas allá. Y yo dije: yo quiero ver a Thomas. Me sentí triste, Thomas. I want to see Thomas, Lord. And I went to my office and I began praying. Me fui a la oficina, me tiré de rodillas. No puede ser, Dios, no puede ser. Ahora que esta familia se está acercando a Dios, ahora que ellos se están acercando a Dios, y sabe, hermana, lo que yo le dije a Dios: Padre, yo no puedo hacer nada más que orar, pero tú puedes obrar. Yo los quiero ver en la iglesia, Padre, por favor. Le dije: déjame ver tu gloria, déjame ver tu gloria. Porque ahora que esta es tu iglesia, Dios. Yo le dije a Dios: esta no es mi iglesia. O sea, como propiedad. Cuando decimos esta es mi iglesia, decimos así porque pues es nuestra iglesia, pero en cuanto a propiedad, no. Esta iglesia la fundó Dios. Esta iglesia es del alfa y omega, el principio y el fin. Yo hoy estoy, mañana quién sabe, me puedo morir o Dios pone a otro, pero esta iglesia tiene que seguir. Y va a seguir porque no la sostenemos nosotros, ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo. La sostiene un pueblo de Dios que Dios ha llamado, que ha llamado a varios unos y han respondido al llamado. Y me tiré allá de rodillas: Señor Dios de los cielos, y le dije: esta obra es tuya, este no es mi pueblo, este es tu pueblo, estas no son tus almas, son tus almas. Y hoy te digo como te dijo Moisés: yo no puedo. Solo tú eres el que sostienes este lugar. Yo a veces me debilito, me canso, pero tú eres Dios. Por favor, Padre, yo quiero ver entrar a estos muchachos. No fue nada malo, fue cosas que pasan. Atrasos que el enemigo pone en el camino. Y verlos llegar es precioso. It's wonderful. Don't give up, Thomas, don't give up. Hablábamos anoche y le contábamos que en Columbus teníamos uno que se llamaba Tomás, y el pastor también, ese mismo pastor que le digo yo, ¿verdad? Y predicando, ¿verdad? Una vez llevaron a un muchacho que se llamaba Tomás, pero ese Tomás no quería ni a los pastores, ni a los evangélicos, ni a nadie, pero ese día no sé, se lo llevaron. Pues llegó: vamos a ver qué tiene, y estaba sentado ahí en el último banco. Y el pastor está predicando sin saber. Y le dice a la iglesia: no seas como Tomás, dijo, y señaló así, ¿verdad? Incrédulo como Tomás, dijo. Y Tomás: ¿cómo me conoce el pastor? Y ese día entregó su vida a Cristo, pero el pastor está hablando del discípulo Tomás, que era incrédulo. Pero entregó su vida a Cristo y hoy es pastor en Huehuetenango y tiene más de 7, 8 iglesias a su cargo. ¿Cómo la ve?
lo que uno necesita a Dios, uno que le crea, uno que esté dispuesto a responder a ese reto que el enemigo te pone. Si el enemigo se te metió a tu terreno, tú dile como David: pero ¿sabes qué hacía David? Allá abandonado, despreciado, comenzaba a levantar un ambiente de adoración solo. Solito ahí. Cuando ustedes jóvenes cantan acá, ustedes no están cantando ni para Facebook ni para la gente, están en unión. Y mira, métete en la presencia del Señor, apasionate y tú comienzas a adorarle. Si salen gallos, si salen gallinas, si te critican, si le das a la cuerda que no es, trata de mejorar, pero dale lo mejor como David se lo daba a Dios. Y imagínate a Dios en su trono: y yo he venido a adorarte, Dios, y a rendirte toda gloria, todo tributo, todo honor a ti, Dios de los cielos. Cuando tú estás sentado en el banco, también has venido a adorar al Dios de los cielos, y que en ti se desarrolle ese espíritu de David, porque cuando ese espíritu de David llega a ti, vas a poder tener los ojos abiertos y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, hermano. Y por eso es que cuando mandaron a llamar, el papá lo mandó a llamar, y obediente, y David agarró todo lo que el papá le dijo. Ahí está en la Biblia, ¿verdad? Yo dije unos ejemplos, y se fue corriendo. Y cuando David llega allá a donde estaban todos temblando, turbados, con gran miedo, y ahí llegó un adorador de veras, y sale otra vez este gigante. Necesito uno, dice el gigante también. Y Dios desde los cielos: ahí te envié uno. Ahí te envié uno, porque yo también tengo mi uno. Joven, Dios te está llamando a ti: necesito uno. Iglesia, Dios te está llamando a ti: necesito uno. Aquí te lo envié, te envié un adorador. Este no es soldado, este no tiene experiencia con espada ni con jabalinas, pero ¿sabes qué? Este me sabe adorar y me toca el alma, me toca el corazón. Y como Él me toca el corazón, yo derramo sobre Él toda mi unción. Ahí te va el uno que tú necesitas. Tú le tienes que decir a Dios: hazme ese uno con tu alabanza. Cuando lleguen los momentos tristes, comienza a adorar a Dios. Cuando lleguen esos momentos difíciles de tu vida, conviértete en un adorador. Cuando hayan conflictos en tu vida, comienza a levantar una adoración a Dios. Y entonces cuando se la levantas a Dios, aún allá en tu cuarto, fíjese que hay un vecino como a 2 casas. Y cada vez que, cuando hemos salido con mi esposa a caminar, cosa que hacemos una vez cada 6 meses, por el frío, siempre a veces nos ponemos a platicar de repente así, y me dice: siempre oigo a tu hijo tocar la guitarra, están escuchando, la toca bueno, me dice. No, gloria a Dios, pero lo más importante, le digo, que es un David que la toca para Dios. Yo soy cristiano también, y se siente. Cuando tú haces las cosas para Dios, aunque estés en tu cuarto, se siente la presencia de Dios, porque lo estás haciendo para Dios. Cuando tocas esas teclas, Josian, y lo haces para Dios, tú eres elegante, eres guapo, que no te suba la cabeza, eres hermoso, pero eso no impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es cuando te sientas ahí y comienzas a adorar a Dios con toda la fuerza de tu alma. Y entonces de verdad brilla tu rostro. Entonces de verdad vas a ser visto como un príncipe de Dios, lleno de la unción de Dios. Cristalita canta bien dulce, Avi cantas precioso, pero lo más hermoso es que ustedes lo hagan de corazón, porque entonces de nada sirve la belleza exterior. Y se atreve a retar ahí. 40 días, dice, hermano, usted sabe, llenos de miedo por 40 días, y ni siquiera había uno ahí, y ahí estaba el primogénito, pero ese primogénito estaba lleno de miedo. Se supone que tú eres el primogénito, porque tú fuiste el primero, y entonces yo le dije a Israel que los primogénitos iban a ser míos, pero este primogénito no quiere nada. Pues ¿saben qué? Yo te traigo allá el último, el octavo, el despreciado, y ese es el uno que yo te voy a dar. Y salía ese paladín, dice que ese grande, ¿no? Con espada, es más, dice que traías tú un ayudante para cargarle las armas extra, ¿Cómo la ve usted? Y David no llevaba nada más que un espíritu de la unción de Dios, como la unción que se le metió a Eliseo.
Y cuando escuchó la voz del enemigo, mire hermano, cuando tú lees la palabra, dice: yo he desafiado en ti algo tiene que despertar. Diablo mentiroso, ¿cómo tú crees que me vas a destruir mis hijos? Madre, padre, cuando tú veas las cosas fuertes, es cuando más tú te tienes que violentar. ¿Cómo tú me vas a quitar a mis hijos? No pelees con tus hijos. No pelees con tu esposa, caballero, o esposa, no pelees con tu esposo. Mejor únanse a orar y a gemir y a decirle: diablo mentiroso, aquí tiene que estar la gloria de Dios. Mi pastor también decía, porque él tenía 3 hijas, tiene. Y pues obviamente, ¿verdad? Cuando tienes una casa y tienes un baño, Dios mío, hay 3 y 4 con la esposa. Tú eres el último, ¿verdad? Y te dejan 5 minutos. Bueno, por cualquier asunto, dice, se armaba ahí un conflicto, un pleito y qué sé yo, y todo se arma antes de ir a la iglesia, ¿no? Entonces le decía: momento, voy a aprender mi música de alabanza a Dios, voy a tirarme a orar, a gemir. Y ¿sabes qué, diablo? Dice que le decía: o demonios, todo lo que esté en mi casa, dice, en fila india, le dice, para afuera y sin empujar. Así dice que le va a ver a los demonios, porque son muchos cuando se meten así. En fila india, dice, porque yo tengo autoridad sobre ustedes. En fila india pongo mi alabanza, comienzo a orar a Dios y ¡fum! Dice, así dice que a veces agarra: fuera, diablo, fuera, y así, fuera. En fila india y sin empujar. Cuando estuve en Huehuetenango, que les cuento aquí, y allá en esas áreas, esas montañas, pues hay mucho brujo. Y no ayuda que te digan aquí a los predicadores: tiene que venir ungido. Imagínense, hermano. Como cuando he ido a Haití, pastores diciéndome: ¿vas a ir a Haití? Sí, hemos ido. Dicen que allá hay zombies. Imagínese un cristiano, ¿cómo un pastor te puede decir: qué bueno que vas a Haití, voy a estar orando por ti, vamos? Es más, si te quieres te ayudo. No dan nada a veces. Excepto, ¿verdad? Quiero decir que gracias al pastor Rosal y a la iglesia Benecer, que ha sido de bendición, ¿verdad? Y no lo digo por ganar dádivas, porque Dios saca agua de la roca donde sea. Hay varios, ¿verdad? Pero yo le he dicho aquí a la iglesia jocosamente: zombies en Haití, yo los he visto en la iglesia. ¿Y cómo va a ser? Sí, mira, perdón, los he visto en la iglesia, sí. Y ni siquiera voltean a ver qué votaron. Así, en Walmart los veo cada rato caminando. Ves a un cristiano y ni te saluda. Y así. Y a veces van manejando. No, eso no voy a decir porque eso me cae a mí manejando, ¿verdad? A veces somos más zombies nosotros que los que vamos a ver allá. Porque aquellos zombies en la unción del Espíritu Santo, tú puedes reprenderlos y se hacen a un lado cuando la unción de Dios va sobre ti. Es más, se convierten a Cristo y ahora se convierten en gente viva, sacrificio vivo y santo para Dios. Y aquí, en esta historia, llega, le digo lo de Huehuetenango. Como a la 1 o 2 de la mañana me movieron la cama, ¿no? Yo dije, como me acosté asustado pensando de que aquí hay brujos, y me dijeron ya. No, fíjese, me acosté tan cansado después de una noche gloriosa donde se movió el Espíritu Santo grandemente. Y esa noche empieza la cama así, y me pegó el brinco. Y como le digo, hermano, no es lo mismo decir yo soy valiente, no es lo mismo decir la llorona sale a la medianoche que de verdad te salga. Y sí, me asusté, ¿verdad? Pero yo pensé que había sido un terremoto. Abro la puerta, tengo a mis 2 sobrinos en el cuarto de lado y les toco la puerta a ellos. Y estos duermen como una piedra, hermano. Yo afligido, asustado, yo, ¿será que ellos sintieron fuerte terremoto? No puede ser. Y no sentían nada. Eran las 3 de la mañana eran. Yo les había dicho a ellos: a las 5 de la mañana nos vamos porque tenemos que estar en otro lugar.
lugar, en otra iglesia, y por las horas y todo eso, eran las 3 de la mañana, yo todo despierto. Pero cuando tiembla usted oye el perro ladrar, los gallos, qué sé yo, las gallinas se alborotan todo. Salgo hacia afuera, nadie. No, dije yo. Y luego regreso al cuarto y la cama está así medio torcida. Este no fue terremoto, o sea que sí, de verdad. Y dije, no, ¿sabes qué? Como ya estoy despierto, pues vengo y por poco les tumbo la puerta. Y aquellos se levantan, vámonos. Y me dice mi suegro, ¿qué hora es, pues, tío? No, hombre, se está más dormido que... Son las 3 de la mañana. Ay, pero usted dijo a las 5. Si no, pero vámonos ya. Yo no voy a estar aquí peleando con brujos ni con diablos, ¿verdad? Salimos como alma que lleva a Dios. Pero cuando estás lleno del poder y de la unción de Dios, ¿verdad? Sientes el fuego de Dios. Y ahí estaba David cuando escuchó a este decir, denme uno. Y de repente, hermanos, dice David, llega el fuego de Dios, la unción de Dios. Mira, madre, cuando tus hijos vengan a ti con una situación porque el enemigo se les ha metido en tu terreno, debe de meterse en ti la unción del Espíritu Santo de Dios. Pero para poder sentir esa unción y que Dios no robe a tus hijos, tú tienes que estar conectado, conectada con Dios. Porque te va a probar el enemigo. Viene a meterse a su casa. Y entonces ahí que te llenas de valor y comienzas a orar, métanse con Dios, busquen presencia de Dios, porque el diablo no tiene parte ni suerte con tus hijos, ni con tu familia, ni con esta juventud de Alfa y Omega. Los que están aquí, los que han estado y han salido, me encanta esa alabanza que cantan las muchachas, ¿verdad? Que dice la bendición, donde habla que nuestros hijos, ¿verdad?, son bendecidos, que la paz de Dios sea con ellos. Donde quiera que tú vayas, que la paz de Dios sea contigo. Esa debe ser la promesa de los padres a los hijos. Que Dios, donde quiera que se encuentren, tú alabas a Dios, te conviertes en un adorador, en una adoradora, y tenlo por seguro que la mano de Dios estará con ellos, y a su tiempo verás el fruto de tu adoración con Dios. Y ahí David, pues, llegó el fuego del Espíritu Santo de Dios y escuchó ese desafío. Miles habían ahí. El rey, el líder estaba ahí. Imagínense si yo me vuelvo un Saúl. Usted no se puede volver un Saúl. Usted tiene que llenarse de la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios venga con su vida, vengan las tormentas que vengan, vengan las luchas que vengan, las críticas que vengan, usted no sale corriendo. Usted dice, aquí está el uno que Dios llamó, y yo voy a adorar a Dios y me voy a hacer más vil delante de la presencia de Dios. Y entonces lo oyó uno lo oyó. Y le dijo, y me encanta porque él le dice, ¿y quién es ese incircunciso? Porque en la ley el incircunciso, no tengo tiempo, pero simplemente no era del pueblo de Dios. Era un pagano, era de los pueblos idólatras, de aquellos que se burlan de ti cuando tú comienzas a buscar de Dios. Y ese celo se tiene que meter en ti y tienes que decir, cállate, incircunciso, como decía Eliseo, shh. No me interrumpan, que yo voy enfocado, siguiendo la unción, porque anhelo la unción, porque Él me llamó. Yo quiero ser ese uno que Él me llamó, ese uno que me extendió su manto de misericordia. Y cállense, yo voy allá. Y David dijo, ¿y qué pasa? Si aquí hay más que uno. Que un día este muchacho sea uno de ellos. Uno. Y ahí estaba ese uno. Y cuando escuchó eso, estaba desafiando a los ejércitos de Israel. Cuando escuchó eso, Jesús se llenó de celo. Y bueno, no voy a seguir más con la historia, sino que los que han escuchado ya saben lo que pasó. Yo vengo contra ti, le dijo. Bueno, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, hasta con un ayudante, un escudero, le dijo. Yo no tengo nada de eso, le dijo. Yo vengo contra ti, le dijo. Vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los cielos, de quien es mi Dios. No te tengo miedo. Y el jovencito David le dice, hoy, le dijo, Dios te va a entregar en mis manos. Y se lo está diciendo uno que lo único que traía era una ondita.
Yo no traigo espada, yo no traigo jabalina, pero lo único que traigo, miren, no le dijo yo traigo la onda, él le dijo yo traigo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y hasta le había dicho a Saúl: oiga, rey, ¿qué le pasa a usted? Le dice: yo no necesito jabalina, yo no necesito escudo, ni necesito ayudantes. Le dijo: porque te voy a decir una cosa, le dijo al rey, este que está aquí, este último, este despreciado, este que nadie pensaba en él. Por eso algunas veces, mira, aunque sea despreciado, algunas veces, ¿verdad?, se vuelve una lucha hasta para aprender a tocar un instrumento. Y a veces cuando esperas la ayuda de otro es cuando más trabas te van a poner. Pero entonces tú tienes que decir, armarte de esa unción, vencer todo obstáculo y decir: yo me apasiono, aunque se me pongan los obstáculos, aunque nadie quiera a veces extenderme ese manto, yo lo voy a buscar. Y entonces cuando eso sucede, Dios comienza a derramar su gloria sobre ti y comienza a elevarte. Nada desista. Para aprender cualquier instrumento, Paco, si no te apasionas, no lo vas a lograr. Hoy te observaba tocar ese saxo, estos días te observaba tocar la guitarra. Y yo: ese nene va a pasar a Erwin y yo quiero que lo pases. A mí no me da celo. Si tú lo puedes hacer mejor que él, para mí es un gozo, es una alegría. ¿Qué padre quiere que su hijo no haga las cosas mejores? Si usted puede predicar mejor que yo, a mí no me va a dar celo ni envidia. Yo me voy a gozar, me va a dar un break, me va a ayudar. Pero esa gracia, si no se mete el orgullo en ustedes, vamos bien. Si no se mete la rebeldía en ustedes, vamos bien. Que se meta la pasión en cada uno de ustedes. Y no te intimides. Pierde la timidez, pero hazlo con toda humildad. Pero ven al altar primero. Ven al altar. Hubieron momentos en mi vida que yo le tuve que decir al Señor: yo quiero tocar para ti, no para el mundo. Y le entregaba mis manos al Señor. Aquí le he contado sus testimonios a la iglesia. Yo no sabía tocar piano. La guitarra medio, pero Erwin me sobrepasó. Y cuando quise tocar teclado, que les he contado aquí, a los que no han sabido, fíjate, Jared, como te agarraba los dedos, hubo un muchacho joven que a mí me enseñó. Y cuando yo ponía los dedos así, me dijo: ese dedo no, o sea, este y este. Híjole, cómo cuesta. Se me engarabataban las manos. Entonces yo ponía estos. Uy, me decía: mire, ¿sabe lo que voy a hacer, mijo? Le voy a cortar ese dedo. Ay, me ofendió. Qué bárbaro, cómo me habló. No, yo me reí, me dijo. ¿Sabes lo que tuve que hacer? Como siempre, ¿verdad? Porque se hace más fácil. No lo entendía en ese momento. Me agarré un tape así, porque tenía pasión. Y me fui a la iglesia a dar mi primer especial. Y yo pongo mi piano. Voy a dar el primer especial. Me fue malísimo. Me dice una hermanita, la hermanita Iris, inocentemente, va: ay, hermanito, con una dulzura, que es bien dulce, mejor sigue con la guitarra. Qué ánimo, ¿verdad? Mi esposa, porque las esposas son buenas, ¿verdad?, para corregirte, tremendas, fíjate. Siempre decía un pastor, no lo digo yo, un pastor de una iglesia grande en Honduras, en Guatemala, decía: cuando mi esposa me dice: mi amor, hoy sí predicaste bien, dije: entonces si las otras veces ha sido un desastre. O a veces mira a otros predicadores: wow, pero si está diciendo lo mismo que yo dije. Ah, no, pero tú no. Un decir, ¿verdad? A veces así pasa. Y llegamos a casa y mi esposa ve inocentemente también: mi amor, la verdad, te queda mejor la guitarra. Hermano, yo me fui a mi cuarto, me tiré de rodillas. Ay, Señor, es que a mí me gusta el piano, me encanta. Te entrego mis dedos y te entrego mi corazón. Tú sabes que yo no lo hago para impresionar a nadie. No, es que te amo, Dios. Y ahí oré en mi cuarto, porque había dedicado un altar para Dios ahí. Aquí están mis manos, Dios, ayúdame a aprender ese teclado. Sé que ya tenía yo como 30 años ya no estoy joven, los jóvenes absorben todo, pero algo quiero tocar, una melodía para ti. Y desde entonces, hermano,
apareció alguien en la iglesia que se estaba durmiendo bajo un puente en la calle. Y me lo llevé a casa, no sabía quién era. Y tenía el tecladito ahí. Y me dijo, ¿te gusta el teclado? Sí, vente, te voy a enseñar. Mi esposa es testigo de eso. Mi esposa se asustó porque llevé a un fulano a la casa, pero le dije a otro de los jóvenes, vente conmigo. Le digo, porque yo no conozco a esta persona. Él dice que se está quedando, lo vamos a hospedar en casa esta noche. Pero por si acaso es un maloso, duerme con él, porque así oigo el grito antes de y salgo corriendo. Ay, hermano, me dice, bueno, pero fíjese, llegó y me empezó a dar clasecitas, ¿sí? Me empezó a instruir. Al otro día, a la mañana, no quiso ni comer, no, pero no va a comer, no, estoy bien, estoy bien. Y luego le digo, ¿lo puedo llevar a comer a algún lugar? No, estoy bien, déjame aquí. Nunca más lo volvimos a ver. La Biblia dice que muchos han hospedado ángeles sin saberlo. Cuando tú le pides algo a Dios, hermano, Dios, si se lo pides de todo tu corazón, te va a hacer uno. Ese uno que Dios ha llamado, ese David. Y ese uno Dios está llamando. Así que, joven, pasa al frente. Pasa al frente, véngase, pasen aquí al frente.